¿cuándo una persona tiene la obligación de darse de alta como autónomo? Esta es una pregunta que me habéis hecho en innumerables ocasiones y que quiero responder hoy. He hablado sobre ello a lo largo del canal en varias ocasiones, pero sí es verdad que no acaba de quedar claro. Que lo entiendo perfectamente porque sí es verdad que hay una disparidad de criterios entre lo que hay hoy en día y lo que había hace unos años, por ejemplo, ¿no? Bien, antes de entrar en harina, quiero haceros una puntualización que hago siempre en todas las ponencias que doy porque es fundamental. Y es que no debemos confundir lo que es cotizar con lo que es tributar. No debemos confundir lo que es un cotizante de lo que es un contribuyente. Y no debemos de confundir lo que se paga a la Seguridad Social con lo que se paga a Hacienda, ¿vale? Es decir, en el grupo 1, digamos, está lo que se cotiza, es decir, las cotizaciones sociales a la seguridad social, que en el caso de autónomos es el régimen especial de trabajadores autónomos para el cual ellos cotizan y pagan una cuota todos los meses, ¿vale? Y otra cosa es tributar, otra cosa es entregar dinero al fisco por los impuestos que teóricamente ese contribuyente tiene que abonar al Estado, ¿vale? Con lo cual, una cosa, como os digo, es cotizar a la Seguridad Social, pagar esa cuota de autónomos en función de la base de cotización que tenga ese cotizante, y por otro lado, a su vez, esa misma persona tendrá unos impuestos aparejados al rendimiento de la actividad económica a efectos de imposición directa en sede de su IRPF, y por otro lado en imposición indirecta en IVA, porque en la mayor parte de los casos pues esos servicios estarán sujetos y no exentos del impuesto, ¿vale? Con lo cual, importante que tengáis clara esta diferenciación. Cotizar y tributar son cosas diferentes que normalmente la gente se confunde y llama cotizar a lo que es tributar y al revés, y no tiene ningún sentido, ¿vale? Bien, esa es la primera aclaración que quería haceros. La segunda es: ¿cómo funciona el nuevo régimen de autónomos? Algo que se implantó en el año 2023 y que se empezó a aplicar con carácter de 1 de enero de ese mismo ejercicio, ¿vale? Entonces, antiguamente se entendía que aquella persona, de hecho había una sentencia del Tribunal Supremo, esto ya lo comenté en su día en algunos vídeos, que decía que en el caso de que no se alcanzara el salario mínimo interprofesional, que de aquella eran unos 13.000 y pico euros, en principio no era necesario cotizar, solamente era necesario pagar los impuestos que se derivaban de la emisión de las facturas por la actividad económica que en aquel caso pues desarrollaba el contribuyente, ¿no? Entonces podía ser que una persona que facturaba 500 euros al mes emitía las facturas, incluía el IVA repercutido en el caso de que fuera una actividad sujeta y no exenta, y pagaba el IRPF correspondiente. En algunos casos, si es una actividad profesional, pues tenían que emitir una factura con una retención del 7 o del 15%, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Que con el nuevo sistema la cosa cambia por completo. ¿Por qué? Pues porque el nuevo sistema, la nueva escala, la nueva tabla, obliga al cotizante a cotizar desde el minuto 1. Desde el minuto 1 que obtenga ingresos de forma habitual o recurrente. ¿Vale? Ya no existe eso del salario mínimo, que si llego, que si no llego. Eso a día de hoy no opera. ¿Por qué? Pues porque la tabla de nuevas cotizaciones, al fin y al cabo, genera, bajo mi punto de vista, y por eso no estoy de acuerdo con ello, pero os lo tengo que explicar, genera un impuesto más. ¿Por qué? Pues porque en función de los rendimientos netos que esa persona obtenga, tendrá que cotizar más o menos, ¿vale? De hecho, si vamos a las nuevas tablas, podemos ver que concretamente para las cotizaciones del año 2024, aquella persona que tiene un tramo mensual de rendimientos netos de hasta 670 euros tendrá que pagar una cuota de 230,15, ¿vale? Aquella persona, hay muchos tramos entre estas dos cosas que voy a decir, ¿no? Aquella persona que gana, o que bueno, obtiene un rendimiento neto, mejor dicho, y más técnico, ¿no? Superior a 6.000 euros en un mes, tiene que cotizar a la Seguridad Social y pagar 542,13 euros, ¿vale? Esto corresponde a una base de cotización de 1.732,03, ¿vale? Entonces, como veis, y obviamente entre los 6.000 y los 670 hay una serie de tramos. Por ejemplo, aquella persona que tiene un rendimiento neto entre 1.500 y 1.700 tiene una base de cotización de 960 más o menos y pagaría unos 300 euros al mes, ¿vale? Con lo cual, como veis, las tablas están perfectamente establecidas para esto. Otra cosa es que no esté de acuerdo porque no lo estoy. Ya lo comenté varias veces en el canal. Pienso que la cotización a la Seguridad Social tiene que ser algo voluntario y no algo obligatorio, no algo impuesto, en este caso por el Estado, ¿no? Cuanto más ganas, más cotizas. Bueno, sí y no, pero en el régimen de autónomos nunca se hizo así y bajo mi punto de vista no ayuda en nada, ¿no? O no incentiva ni muchísimo menos el alta. Pero bueno, esto es otra historia. Sí es verdad que
que aquellos autónomos de primer año, la primera vez que se dan de alta en autónomos, en principio podrían gozar de una bonificación en la cuota, pagando aproximadamente 80 euros mensuales. ¿De acuerdo? Esta cuota creo que es prorrogable al año 2, en el caso de que, en este caso sí, no se supere el SMI en el primer ejercicio, ¿no? Pero sí es verdad que yo no soy experto en seguridad social, yo, como bien sabéis, soy asesor fiscal, no asesor laboral, pero bueno, los tiros van por ahí, ¿vale? Es importante que tengáis esto claro, ¿vale? Bien, entonces, como os digo, aquella persona que ya obtiene ingresos, imaginaros, una persona que tiene unos rendimientos netos, es decir, ingresos 500 euros en un mes y gastos deducibles 100, 400, bueno, pues iría a ese primer tramo. ¿Cuánto pagaría? 230,15, ¿vale? Entonces, podéis ir a la escala, lo podéis ver, en Google directamente ponéis cuadro de cotización autónomos 2024 y esto os sale, ¿vale? Pero mi objetivo en el vídeo de hoy era deciros que ahora, sí o sí, desde el minuto 1 del partido, es decir, desde el euro número 1 que se obtenga como ingresos recurrentes, deberíais de daros de alta en autónomos, ¿vale? Mucho cuidado con esto, ¿por qué? Porque además ahora mismo Hacienda y la Seguridad Social cruzan muchos datos. Ahora viene la campaña de renta, se están presentando declaraciones de la renta y se dice, oiga, es que este contribuyente me está declarando un rendimiento de la actividad económica de 150.000 euros y resulta que está cotizando por el tramo mínimo. Entonces ahí es cuando se van a cruzar datos con la Seguridad Social y lógicamente pues la Seguridad Social actuará y dirá, oye, pues esta persona no debería de estar cotizando por la base mínima, no debería estar pagando esta cuota mensual, sino que tendría que estar pagando esta otra y regularizarán con carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2023, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Si tenéis cualquier duda con vuestras cotizaciones, vuestros impuestos, el alta, si me tengo que dar de alta, si no, cuándo toca, cómo tengo que hacerlo, cualquier trámite, por supuesto, os podemos ayudar nosotros desde Alonso P. Sánchez Consulting, con lo cual si tenéis cualquier duda, por favor, dejadme como hacéis siempre, un mensaje directo y automáticamente os redirijo a mi equipo a través de email, os contactamos lo antes posible, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, como siempre, por vuestra atención y cualquier duda trataré de resolverosla. Un abrazo.